Hi everyone, welcome to this special Community Voices session of Yola National at Home. My name is Elsje Kibler-Vermaas and I'm the Vice President of Learning at the LA Phil. And on behalf of all of us at Yola and the LA Phil, we are so thrilled to welcome everyone watching across the US and around the world. We hope that you're staying safe, healthy, and inspired from wherever you are. We're honored that we are joined today by our friends and partners from El Sistema in Venezuela, who will focus on the philosophy of El Sistema, insights about their programs and initiatives, and the legacy of the founder of El Sistema, Maestro José Antonio Abreu, who envisioned musical education for all and who inspired the formation of so many programs that serve our young musicians across the country and around the world. Thank you for tuning in for this special session hosted from Venezuela. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos desde Caracas, saludándolos con muchísimo placer y orgullo en esta oportunidad para hablarles del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, el cual este año cumple 45 años de haber sido fundado por, como sabemos, nuestro queridísimo maestro José Antonio Abreu. En esta oportunidad les quería actualizar un poco del estatus de cómo está el sistema, donde ya alcanzamos la cifra del 1.012.000 niños y estamos esperando crecer aún más a nivel nacional. En este momento el sistema cuenta con 443 núcleos y más de 2.000 módulos a nivel de todo el país, incorporando así a su vez el sistema educativo formal, donde también tenemos una serie de núcleos para el servicio y la enseñanza y aprendizaje de la música a través de la metodología del sistema que ustedes muy bien conocen. Como ustedes saben, la metodología del sistema está dividida en 12 programas académicos. Estos programas son el programa orquestal, el cual fue la génesis del sistema, con lo que nació y con lo que le creó el maestro Abreu hace 45 años precisamente, donde abordamos a través de la práctica colectiva de la música, la práctica orquestal. Después tenemos lo que es el programa académico coral, donde abordamos a través de la práctica colectiva de la música el canto. También tenemos el programa de Alma Llanera, donde sistematizamos y a través de la práctica colectiva interpretamos lo que es la música folclórica de nuestro país, en Venezuela. También tenemos el programa de iniciación musical, donde nos enfocamos en la enseñanza de los niños, los jóvenes e inclusive también de adultos a través de todos los núcleos en el sistema. Aparte de ese programa, tenemos el programa Simón Bolívar, el cual es uno de los programas más importantes. Es el programa donde vamos y a través de la metodología del sistema enseñamos música en las escuelas públicas a nivel nacional. En este programa precisamente es donde abarcamos ahorita la mayoría de los niños y jóvenes que pertenecen al sistema. Aparte de estos programas, también tenemos el programa penitenciario, donde vamos a atender en los centros penitenciarios a los reclusos de libertad, a los privados de libertad, para a través de la música, y no solamente de la música, sino también de la lutería, reinsertarlos luego en la sociedad. Luego tenemos lo que es el programa de nuevos integrantes del sistema, donde atendemos a las madres embarazadas y a los niños y bebés recién nacidos. Aparte de estos programas, también contamos con el programa académico de lutería, donde enseñamos y formamos a luthieres en diversos talleres a nivel nacional. Adicionalmente tenemos el programa de formación académica musical, en el cual nosotros formamos a todos los niños y jóvenes monitores y formadores del país en diversos componentes, como el componente gerencial, el componente pedagógico y el componente específico de la música, por supuesto. Las personas con discapacidad también son atendidas a través del programa de educación especial, donde abordamos a través de la música la inserción social de dichas personas, niños, jóvenes de cualquier edad, para que puedan cantar y tocar en nuestros núcleos y en la formación. La música popular también es tomada en cuenta en nuestros núcleos a nivel nacional. Para eso tenemos el programa de música popular y otros géneros, donde abordamos diversos géneros como el jazz, la música latina, salsa, merengue, entre otros. Aparte de este, también tenemos el programa hospitalario, de atención hospitalaria, donde nosotros atendemos en los hospitales públicos a los niños y jóvenes que se encuentran
en condiciones con enfermedades crónicas y están atendidos ahí. No solamente atendemos a los niños, sino también atendemos al personal médico que participa en esto. Luego estos niños son incluidos en los núcleos del sistema. Todos sabemos, en estos momentos la humanidad está pasando por una situación muy difícil, dada la pandemia, y el sistema de orquestas, por supuesto, ha tenido que reinventarse también para poder seguir atendiendo y continuar en su proceso de formación de los distintos niños y jóvenes en el país. Para esto hemos tenido que, como lo han hecho en muchos países, adaptarnos al tema tecnológico y poder entrar en esta área con muchísima fuerza y utilizando los distintos esquemas y mecanismos de reunión y de enseñanza virtual, poder trabajar a nivel nacional. En todos los núcleos del país, en estos momentos se están realizando las distintas actividades académicas por la vía virtual, donde nuestros maestros, con muchísimo compromiso, están allí a diario para atender a los niños, en tanto de manera grupal a través de los software de reuniones virtuales grupales, como a nivel individual por la vía de las mensajerías y los distintos mecanismos para esto, donde se producen masterclasses, donde se producen talleres, donde se producen las conferencias entre directores, entre maestros, etcétera, para mantener pues ese esquema de funcionamiento y no permitir que la pandemia nos haga alejarnos de la música. Por el contrario, hemos obtenido excelentes resultados haciendo que todos los niños y los jóvenes a nivel nacional puedan integrarse cada vez más, así como nuestras orquestas, las cuales también están haciendo grabaciones por distintas secciones en sus casas para trabajar, y donde estos maestros ahora de todas estas orquestas pues se han volcado de manera masiva a seguir atendiendo y seguir enseñando a todos y cada uno de los niños del país. Este proceso no solamente nos arropa en Venezuela con todo lo que es la plataforma nacional, docente y de estudiantes, sino que también ha trascendido las fronteras. Hemos recibido muchísimo apoyo a nivel internacional para poder realizar estas actividades a nivel académico y artístico en el país. Precisamente, la atención de estos maestros internacionales se da a través del Conservatorio Itinerante Inocente Carreño, el cual es un conservatorio apoyado por la Hilti Foundation, en el cual muchísimos maestros de renombre internacional de todos los instrumentos y cátedras, inclusive de canto y también ópera, han podido apoyarnos a través de estas herramientas virtuales como videollamadas o también a través de las plataformas, a través de aulas virtuales por mensajería. Gracias a ello hemos podido atender un altísimo número de jóvenes y niños en todo el país, a nivel nacional, en todos los núcleos, no solamente aquí en la capital, gracias a la conexión con estos maestros que se encuentran afuera. Y no solamente ellos, también tenemos maestros que se han sumado no solamente por el Conservatorio Itinerante Inocente Carreño, sino también por motus propio, a querer ayudar a los niños y los jóvenes del sistema, en los cuales también hemos tenido y hemos participado en muchísimas masterclasses. Y también contamos con el apoyo de muchísimos miembros del sistema, quienes se encuentran ahora en diversas partes del mundo y nos han apoyado desde cada sitio, desde cada rincón del mundo, a también cada pueblo y cada zona del país. Por ejemplo, tenemos muchachos que son del oriente del país y ellos decidieron por su propia cuenta ayudar a personas de su comunidad y de su núcleo de procedencia, lo cual agradecemos infinitamente, por supuesto. Esto nos ha ayudado a atender no solamente con los maestros que tenemos aquí en el país, sino también con personas, maestros y profesores que se encuentran en todas partes del mundo. Dentro de los mecanismos de acercamiento que ha tenido el sistema durante esta situación de pandemia para mantener a los estudiantes y a los distintos niños en todo el país conectados con el proceso académico, también hemos desarrollado procesos artísticos interesantes a través de lo que hemos denominado la sala virtual del sistema, donde se proyectan todos los fines de semana una gran cantidad de conciertos de los que tenemos en nuestros archivos de más de 45 años de existencia, donde se pueden de alguna manera apreciar todos y cada uno de los conciertos, que tanto unos más históricos que otros, unos más nuevos, más modernos, en fin, de las distintas especialidades que desarrolla el sistema, emanados por los distintos programas del sistema, y así mantener a nuestro público también, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, conectados con todos los productos que
desarrolla el sistema. Esto también debo agradecer muchísimo la presencia del maestro Gustavo Dudamel, quien en todo este proceso ha sido la guía artística para poder semanalmente disfrutar de dichos conciertos. Agradecemos de esta manera a la Yola, a su junta directiva, a sus maestros, a sus docentes, así también a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, con estos lazos que nos unen desde hace muchos años, a través de nuestro maestro Dudamel y de todos los lazos que nos unen, esta inspiración que hoy por hoy es la Yola, para nosotros también como uno de los programas más importantes desarrollados por el sistema a nivel internacional o inspirados en el sistema a nivel internacional, donde por supuesto tenemos unas grandes esperanzas y donde ciframos donde vemos un gran potencial de desarrollo. Así que bueno, les agradecemos, seguimos en contacto desde acá, desde Venezuela, y muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Ira Rodríguez, gerente del programa de educación especial. Dentro del sistema hay algunos programas que destacan por su particular expresión de la vulnerabilidad, así como en la representación del vínculo familia-comunidad-sistema. Entre estos, el programa de atención hospitalaria, el programa Nuevos Integrantes, el programa académico penitenciario y el programa de educación especial. El programa de atención hospitalaria fue creado en el 2012. Es un programa que promueve el acompañamiento socializador, formativo musical de los niños y jóvenes durante el proceso de hospitalización, a través de estructuras y mecanismos fundamentados en los principios metodológicos de la práctica colectiva de la música. Tiene como propósito la implementación y adaptabilidad curricular de los principios socializadores de la práctica colectiva de la música, en atención de los niños, niñas y jóvenes durante el proceso de hospitalización y su posterior obtención de alta médica, con la intención de brindarles acompañamiento, atención e integración en las actividades de la práctica musical colectiva, en base a estrategias musicales, pedagógicas y didácticas que fomentan el mejoramiento del entorno biopsicosocial, así como sus habilidades y destrezas musicales y artísticas, integrándolos de este modo a las diversas estructuras de las agrupaciones orquestales y corales. Todo esto sucede dentro de una dinámica que comienza con los conciertos en los centros médicos y hospitalarios. Allí los alumnos son inscritos en el programa y realizan la elección del instrumento, teniéndose en cuenta, por supuesto, para la misma, el estado médico del paciente. Aquí comienzan las clases individuales y las clases colectivas a través de diferentes cátedras como cuatro, guitarra, xilófono, percusión, canto y violín. Se comienza con el montaje del repertorio, los ensayos y las presentaciones tanto dentro como fuera de la institución. Por último paso, los alumnos son integrados a los núcleos una vez que obtienen el alta médica. Actualmente el programa cuenta con 519 participantes. El programa Nuevos Integrantes. Este novedoso programa se creó en el año 2012 y promueve la estimulación musical temprana de los bebés desde el vientre materno hasta los 3 años de edad, a través del acercamiento de las familias al entorno musical en pro del desarrollo de las habilidades y destrezas sensoperceptivas relacionadas con el hecho musical. Este programa busca propiciar espacios de calidad musical para fortalecer el vínculo familia-bebé, desarrollar estrategias de estimulación musical, integrar a la familia en módulos de educación lúdicos, promover la vinculación orquesta, coro, familias a través de dinámicas integrales y contenidos musicales didácticos para las primeras etapas del desarrollo. Todo esto a través de una dinámica metodológica que ocurre en un entorno lúdico de enseñanza-aprendizaje por medio de talleres multidisciplinarios con contenidos en didácticas musicales, clases, encuentros mensuales y conciertos didácticos, en los cuales asisten las familias con bebés en gestación y niños hasta los 3 años. Dentro de este programa, los padres y representantes adquieren conocimientos sobre aspectos musicales que emplean para fortalecer el aprendizaje de los niños y su entorno familiar. Actualmente, en este programa se atienden 1.490 integrantes. El programa de educación especial fue creado en 1995
Este programa promueve el desarrollo sistemático y permanente de la práctica orquestal y coral de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales y o discapacidad a través de estructuras y mecanismos académicos de formación fundamentados en los principios metodológicos de la práctica colectiva de la música. Además, se fomenta la interacción de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales o de discapacidad a través de clases individuales y prácticas grupales, por medio de las cuales se fomenta el desarrollo de habilidades sociales que repercuten en la motivación y autoestima de los participantes. En este programa se establece el abordaje pedagógico de los participantes en base al desarrollo de sus potencialidades, a través de adaptaciones curriculares que le permiten comprender y aprender las nociones y conceptos musicales en un proceso de aprendizaje con amplio acceso, inclusión e integración a los fundamentos metodológicos en el contexto de la orquesta y el coro, logrando así desarrollar el potencial creativo y artístico, como también mejorar la funcionalidad de áreas de desarrollo comprometidas debido a su discapacidad. Todo esto se realiza a través de una dinámica metodológica que comienza con una iniciación musical en donde se realiza una caracterización de la población, así como la exploración y observación de las potencialidades y habilidades a nivel individual y colectivo. Luego pasan por otras etapas de formación, un primero, segundo y tercer momento, todos estos con diferente duración. Todas estas etapas se realizan a través de la práctica musical colectiva en agrupaciones como banda rítmica y diferentes ensambles de percusión, de cuatros, de flautas, ensambles de campanas de colores y tubulares, así como los coros integrados y los coros de manos blancas. A este programa ingresan niños y niñas y jóvenes con diferentes discapacidades, abordándose áreas de atención como dificultades de aprendizaje, discapacidad intelectual, trastorno del espectro del autismo, discapacidad auditiva y visual y discapacidad física. Este programa además funciona como programa de apoyo en el proceso de integración e inclusión de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales y o discapacidad a otros programas académicos. Actualmente el programa cuenta con 1.595 integrantes. Programa Académico Penitenciario. Este programa fue creado en el año 2007. Promueve el desarrollo sistemático y permanente de la práctica orquestal y coral de jóvenes adultos privados de libertad, en articulación directa y vínculo interinstitucional con el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, a través de estructuras y mecanismos de formación fundamentados en los principios metodológicos de la práctica colectiva de la música. Este programa está dirigido a transformar la vida de jóvenes y adultos privados de libertad con el propósito de sembrar valores sociales por medio del aprendizaje y disfrute de la música sinfónica, popular y coral, a través del repertorio y arreglos musicales propios para esta población, contribuyendo así con su rehabilitación y reinserción dentro de la sociedad una vez que cumplan su condena. De este modo, se promueven los principios de compañerismo, solidaridad, respeto, compromiso, sentido de pertenencia y trabajo en equipo, disminuyendo los niveles de violencia dentro de los recintos penitenciarios, favoreciendo la sana convivencia. Todo esto ocurre dentro de una dinámica metodológica en la que en cada núcleo penitenciario se encuentra dividido en dos grupos de trabajo, un grupo de iniciación y un grupo avanzado, ambos con agrupaciones tanto corales como orquestales. Actualmente, en dos núcleos penitenciarios contamos con 2 talleres de lutería, donde se construyen instrumentos musicales como cuatros, guitarras y violines. El programa cuenta actualmente con 1.863 integrantes. Un saludo fraterno desde Venezuela. Complacido por poder compartir con ustedes los escenarios artísticos, formativos y sociales en este tiempo. Y más aún en la alegría de la música. En una oportunidad, una renombrada periodista y escritora venezolana le preguntaba en entrevista al maestro Abreu: José Antonio, ¿cuál es el secreto del éxito del sistema? El maestro con firmeza le expresó que no hay ningún enigma en ello. Él dijo: el trabajo y el estudio. Y creo que esos han sido los 2 grandes atributos que han conducido la trayectoria filosófica, científica, metodológica y organizacional de nuestro sistema. 2 grandes atributos que han permeado nuestra tarea, nuestra conciencia artística,
atributos que se dejan sentir en el timbre particular de las orquestas y coros, y hoy más que nunca se hacen presentes en las proyecciones de cara a seguir en la trascendencia de este hermoso legado artístico y social, y que arrancó, así como lo define el mismo maestro, desde 1975. Entre los recuerdos más hermosos que conservo en mi corazón, aquella noche donde yo, cuando vi solamente 11 personas allí y había 25 atriles, recuerdo muy bien, yo dije, bueno, esto quizás no funcionó. Y tuve un momento de pesimismo, un instante, pero cuando entró el niño con su violín, como si nada, y en mi presencia abrió el estuche y se sentó, yo dije, no, tengo que arrancar. Para quienes hemos sido formados en el sistema, y aún nuestro entorno familiar y social, es asumirlo como un proyecto de vida, un proyecto para la vida. Y desde ese proceso donde está involucrado el toque del arte musical en su esencia estética, en su carácter técnico, en su profundidad metodológica, está involucrado de manera integrada la noción ética. Y es precisamente desde ese impacto ético de la música que resulta inevitable no sentir gratitud, respeto y admiración por la figura del maestro José Antonio Abreu. Es a partir de esa admiración consciente y comedida que emerge un interés, y más que ello la necesidad de acercarnos a la profundidad del pensamiento del maestro. Emprenderemos en ello una tarea de estudio sistemático y consciente de sus ideas, de sus conceptos, de la magnitud de su ideario. De allí la creación hoy de un componente académico formativo que busca como cátedra acercarse al pensamiento del maestro. Estamos ante una transformación profunda de la historia social de nuestro continente. Es la cultura artística, es la literatura, es el pensamiento filosófico superior y es la espiritualidad a través de la religión o del arte. En síntesis, lo que puede realmente convertir una masa en un pueblo. Con esa motivación en ese pensamiento filosófico superior, surge esa idea académica de cátedra, que invita a todos a acercarnos al ideario del maestro. Una tarea hermosa, apasionante y enmarcada en ese carácter mismo de nuestro sistema, ya que no es exclusivo de una persona o de un grupo de personas. Es una tarea de todos y para todos. Es una fuerza emocional de tal poder que tal vez nos tome un tiempo para asimilar lo que estamos viendo y escuchando. En estos días yo digo que he visto el futuro de la música en Venezuela, y eso es una resurrección. Lo apasionante de esta tarea se permea de algo que es donde radica la admiración hacia la figura del maestro, y es esa profunda sencillez del hombre, cargada de espontaneidad, de hermandad y de amistad. La historia nos muestra los testimonios que día a día, en la tarea de tocar y cantar, niños y jóvenes eran acompañados por un interés genuino de servirles por parte del maestro José Antonio. Servirles en las cosas triviales de la vida, en las angustias, en la enfermedad, así como en el deseo ferviente de una formación de la más alta calidad. El discurso del maestro así lo revela. No me considero un misionero, considero que tengo una misión, pero es la misión que tiene todo hombre, porque tampoco me considero un elegido. Y la misión que tengo y que tiene todo hombre es la misión de ser humano y de traducir mi humanidad en la máxima dimensión que yo pueda. Soy un cultor del humano y lo soy porque venero, respeto y adoro a Dios. A través de mi aproximación a Dios en mi lucha diaria, en mi trabajo, en mi angustia y en mi esperanza, valoro cada día más mi condición humana y mi vocación humana.
Esa distinguida sencillez sustentó la genialidad y profundidad de sus ideas. Un pensamiento con nociones filosóficas excepcionales. Su calidad humana le permitió interpretar bien las razones sociales en todo tiempo, y con creatividad y determinación estableció paso a paso la idea, el proyecto, la tarea y hoy la obra magna del sistema, y que sigue hoy una trayectoria futura. El maestro, desde su niñez, manifestó esa sencillez, un niño característico venezolano de su época, impactado por la música y el amor familiar y comunitario. Él así lo cuenta. Que tenía como destino mi país, y fundaron varios pueblos, entre otros ese, Monte Carmelo. Y allí había una iglesia construida por ellos mismos, donde un organista, que no tocaba propiamente órgano sino armonio, que era una versión más disminuida del órgano, aun cuando un bello instrumento, tocaba tan bien y cantaba tan bien que yo todos los días de mi vida me acercaba de vez a oírlo cantar. Y ahí empecé yo a conocer el teclado y a enamorarme del teclado y a querer dominar el teclado. De ahí surge mi vocación por el piano, por supuesto, y fue el primer instrumento que estudié justamente en Barquisimeto con Dora Lisa de Medina. En este trazado histórico hay un extracto de su puño y letra en el que, en medio de líneas discursivas, nos cuenta un momento sustantivo de su vida. Y allí, en esa historia, se revelan los elementos medulares de su ideario. Estremece mi corazón evocar en este momento a mi abuelo italiano maestro Antonio Anselmi Berti, venido hace más de un siglo desde la isla de Elba, junto a 20 familias que sembraron sus hijos en los Andes venezolanos. Junto a sus compañeros y familiares inmigrantes, mi abuelo arribó a la pequeña población de Monte Carmelo en mi provincia natal de Trujillo. Traía desde Italia 46 instrumentos de viento. Él y sus compañeros inmigrantes resolvieron distribuirlos entre sus pequeños hijos, y así se formó entre montañas y junto a 4 ríos la Banda Filarmónica de Monte Carmelo. En su hogar construyó mi abuelo un modesto escenario sobre el cual enseñaba prácticamente todos los instrumentos de la banda y ensayaba a diario un numerosísimo repertorio a base de transcripciones que él mismo realizaba para la Banda de Monte Carmelo, de bellísimas páginas de Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini. Murió un año antes de yo nacer, pero desde niño soñé con seguir su ejemplo para enseñar, multiplicar y difundir en la niñez y la juventud venezolana aquella luminosa hazaña cumplida por la Banda de Monte Carmelo, cuyos muchachos recorrían los Andes en largas y fatigosas giras de conciertos por las plazas, las iglesias y los pequeños teatros. A esos muchachos pioneros veo hoy florecer todos los días en las orquestas y coros de la juventud y la infancia de Venezuela y la América Latina. Un sueño desde niño, un anhelo del corazón. Dice el maestro José Antonio Abreu que desde su más tierna infancia quiso ser músico. Y gracias a Dios logré serlo. Tuve de mis maestros, de mi familia, de mi comunidad, todo el respaldo necesario para convertirme en un músico. Y soñé toda mi vida en que los demás niños, los demás jóvenes, todos los jóvenes de venezolanos tuviesen la misma oportunidad que yo. Brota del corazón del pequeño niño José Antonio un gran ejercicio filosófico, una gran pregunta que iría a impactar toda la historia. Se preguntó entonces aquel niño: ¿cómo hago para compartir esto con todos los niños y jóvenes de mi país? Se ve allí un enorme deseo colaborativo, un pensamiento colectivo temprano. Emerge entonces el primer pilar filosófico del sistema, el deseo de servir, el servicio, como un atributo natural del arte musical, un concepto propio de la visión humanista implícita en la práctica colectiva de la música. Los niños que tocan y cantan
hablan constantemente y mayoritariamente de música, por supuesto, porque la música es su mundo, eso es su vida. El momento más feliz del día para un niño es el momento del ensayo. Y su vida está llena de la ambición de tocar obras cada vez más retadoras, de tocar la música venezolana en el núcleo, de presentar el próximo concierto con repertorios aún más exigentes, de manera pues que la música llena enormemente el alma de los muchachos nuestros. Se va hilvanando entonces una noción filosófica y organizacional a la luz del pensamiento del maestro que hace manifiesta la lucha ante los retos y desafíos que implican la tarea de tocar y cantar. Esa lucha está definida en la noción de la excelencia, que se expresa en el deseo natural de concertar las voluntades. El arte implica sentido de perfección, por tanto de excelencia, camino a la excelencia. ¿Qué es lo que entonces la orquesta ha sembrado definitivamente en el alma de sus miembros? Sentido de armonía, sentido de orden implícito en el ritmo, sentido de lo estético, de lo bello, de lo universal y del lenguaje, el lenguaje de lo invisible. Ese lenguaje de lo invisible que se transmite invisiblemente a través de la música. En toda esta dinámica y como una vía para materializar su diversificación y alcance social está una pieza clave para la trascendencia organizacional y comunitaria del sistema. Esa es el núcleo, la estructura organizacional central, donde se concibe la profundización y la promoción integral de la práctica colectiva de la música. Es un espacio, es un momento, es un tiempo. Son mucho más que estructuras artísticas, modelos y escuelas de vida social. Porque cantar y tocar juntos significa convivir de manera entrañable, en ánimo de perfección y afán de excelencia, en una rigurosa disciplina de articulación y de concertación, para buscar la armónica interdependencia entre voces e instrumentos. Así se forma un espíritu entre ellos solidario y fraterno, se desarrolla su autoestima y se cultivan los valores éticos y estéticos que están vinculados al quehacer musical. Es una comunidad que tiene por característica esencial y exclusiva, ella sola tiene esa característica, de que es la única comunidad que se constituye con el objetivo esencial de concertarse entre sí. Por tanto, el que hace práctica orquestal empieza a vivir la práctica de la concertación. ¿Y qué significa, en otras palabras, la práctica de la concertación? La práctica del equipo, la práctica del grupo que se reconoce a sí mismo como interdependiente, donde cada uno es responsable por los demás y los demás son responsables por uno. ¿Concertarse para qué? Para generar belleza. Todo este pensamiento complejo, profundo y de magnitudes sociales inimaginables se traduce ya hace más de 4 décadas en una palpable obra artística y cultural global que alcanza el desarrollo personal, impacta a la familia y fomenta la alegría comunitaria. De ahí pues que estamos ante una empresa de proporciones descomunales. Esto no es un plan de desarrollo artístico que se realiza para ofrecer unos conciertos. La orquesta no transforma solamente al público que la oye. Antes de transformar al público que la escucha, se ha transformado a sí misma. El arte fue inicialmente una cuestión de minorías para minorías, luego de minorías para mayorías, y nosotros estamos iniciando una nueva era en la que el arte es una empresa de mayorías para mayorías.
una nueva era que se expresa en la naturalidad de la música. Y hoy, ante los retos y desafíos sociales y culturales, sus resultados y su impacto la hacen vigente y de una notable pertinencia social. En tiempos de dificultad, de apremio, de búsquedas, ese resultado artístico, musical y cultural que se expresa en la trayectoria futura del sistema, hoy se renueva en su impacto, se adapta a la realidad de cada espacio y de cada familia, se transforma y acompaña la cotidianidad, haciéndose parte integrante de la vida. Y esa naturalidad que adquiere la vivencia de la música y que la excluye como lujo y la convierte en patrimonio común de la sociedad, hace que un niño pueda tocar el violín en su casa mientras el padre trabaja en su carpintería. Que una niña pueda tocar el clarinete en su hogar frente a su madre que realiza labores domésticas. Y que, indudablemente, toda la familia participe con júbilo, con orgullo, en la actividad de las orquestas y los coros a las que pertenecen sus niños. La inmensa riqueza espiritual que engendra la música en sí misma y que viene por la música y en la música, termina por vencer la pobreza material. Es evidente entonces que el pensamiento del maestro José Antonio está inspirado en una nueva racionalidad del arte, consagrado a una distinguida labor de vida, una vida que desde su tierna infancia estuvo plena de elevados ideales, unida a la capacidad fervorosa de materializarlos, virtud esta poco común en hombres destacados de nuestra historia contemporánea. Así lo expresaba el maestro: quien alienta un ideal debe ser capaz necesariamente de consagrar la existencia a su realización plena. Expresa el maestro: yo siento la necesidad de estar disponible para el servicio, es decir, para la carga, para el esfuerzo. Es luchar, simiente que afirma la cotidianidad musical, artística y organizacional del sistema. Luchar significa crear un mundo de trabajo, un mundo en el que se construye diálogo, encuentro y armonía. Hoy, queridos amigos, con firme convicción sigamos encarando esa trayectoria futura que nos invita a concertar las voces e instrumentos de cada niño y cada joven, en la esperanza confiada de cada padre y cada madre, en las manos dedicadas de cada maestro, de cada formador y monitor, en la confianza de la familia, con fuerza, con modestia, con iniciativa, seguir encarando el desafío de hacer posible la música para todos.